Hola, buen día, un cordial saludo para todos. Mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo Martínez, soy politólogo de profesión y el día de hoy vamos a ver la fundamentación número 4 de la clase de PREICFES que corresponde a los procesos sociales, históricos y políticos de Colombia. Resulta que el ICFES en su propuesta de evaluación es bastante amplia en términos de las ciencias sociales y nos evalúan temas de constitución, temas de democracia, la historia de Colombia y la historia del mundo. Este apartado en particular se lo vamos a dedicar a la historia de Colombia. Entonces, muchachos, resulta que casi la mayoría de las preguntas que nos realiza el ICFES, que son de memoria, es que nos pide que organicemos cronológicamente ciertos eventos. Entonces nos van a decir muerte de Galán, muerte de Gaitán, muerte de Rafael Núñez, organice esto cronológicamente. Primero va la 3, después la 2, después la 1, o primero va la 4, la 3, la 1 y la 2. Eso es lo que nos piden mucho de las preguntas que son de conocimiento de historia, pues atienden a este formato que les estoy mencionando. Entonces, para eso, muchachos, vamos a hacer el recorrido histórico, más o menos de 150 años de la historia de Colombia, un poquitico más, 170 años, y pues vamos a capturar los eventos más importantes para eso. Inicialmente podemos decir que Colombia se establece como nación en el año 1832, cuando ya somos la República de la Nueva Granada y nos hemos separado de Ecuador y de Venezuela. Entonces, en ese momento podemos ya establecernos que somos una nación, que somos la nación colombiana, que no somos la Nueva Granada como tal, sino que ya es una república pues que adquiere este nombre en el año 1832, como les decía. ¿Listo? Entonces, el segundo ítem importante a reconocer acá es que somos una república centralista y presidencialista. Mucho del conflicto que se presentó en Colombia para esos años era entre bolivarianos y, y los santanderistas, que son los de Francisco de Paula Santander. Bolívar quería que toda, digamos, la República de la Nueva Granada tuviera un modelo centralista y presidencialista. ¿Qué significaba eso? Que hubiera un único presidente, que todas las decisiones estaban en cabeza de esa persona y que tomaba las decisiones de todas las provincias del país que la conformaban. Mientras que el modelo federalista es todo lo contrario, no existe un gobierno central, sino solamente para cierto tipo de cosas administrativas y cada provincia federal se administra de su forma, establece sus propios impuestos, tiene su propio ejército y de esa forma como que logra esa autonomía administrativa que se quiere. Todo el tiempo entonces se presentó en esos dos conflictos y parte o gran parte de la historia del siglo XX, 19, mentiras, 19 de nuestro país va a dedicarse pues a este conflicto entre centralistas y federalistas. ¿Qué es lo que pasa o qué es negativo con los modelos federales? Que todo el tiempo hay un afán expansionista por parte de los dirigentes de cada una de las regiones, de cada una de las provincias, porque quiere hacer su provincia mucho más grande, mucho más fuerte. Entonces, como acá vemos en el mapa, cada una de las provincias buscaba expandirse. ¿Y qué esto fue lo que generó? Pues 20 guerras civiles. Entonces se buscaba un solo modelo central federal, central, para que eso no ocurriera. Entonces, ese modelo centralista se mantuvo desde el año 1832 hasta el año 1863. Ya en el año 1863 surgió la figura de un presidente que se llamó Tomás Cipriano de Mosquera y él dijo, no, vamos a apostarle a un modelo liberal, a un modelo federalista y vamos a abolir ese modelo centralista a ver si de pronto las guerras civiles y tanto conflicto desaparece. Este modelo federal pues también estaba acompañado de una ideología liberal, donde se buscaba cierto progreso social y dentro de este progreso social pues se buscó la separación del Estado de los ámbitos de la iglesia. Más o menos si ustedes han visto en su colegio, han reflexionado en torno a eso, Colombia siempre ha traído una fuerte tradición religiosa en las decisiones estatales. Entonces, los conservadores o los centralistas siempre apoyaban mucho sus decisiones en torno a la iglesia para poder, digamos que, impartir mucha más doctrina en la población colombiana, mientras que los liberales pues han tratado de dejar la iglesia de parte pues de independiente al Estado, pues para que haya una autonomía en las decisiones y la gente pues tenga una conciencia un poquitico más libre.
Entonces, en esos dos términos se jugaban. Esta república o este movimiento o esta figura que tuvimos en este momento de Estados Unidos de Colombia, pues era una figura que era liberal, digamos, desplazó a la iglesia de sus actividades estatales. Pero resulta, entre 1863 y 1886, pues se generaron más de 40 conflictos civiles, tanto por disputas religiosas como por disputas por territorio, pues ya lo que les había dicho que el modelo federalista generaba. Y las élites de tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador dijeron, venga, traigamos una figura que sea capaz de centralizar, que sea una figura fuerte, que sea una figura poderosa y que sea, digamos, capaz de aglutinar tanto a liberales como conservadores y darle un buen sentido a la nación. Y para eso, o en ese momento, surgió la figura de Rafael Núñez y a Rafael Núñez lo llamaron el regenerador. Y el primer movimiento que hizo él, junto a otro personaje histórico de Colombia que se llamó Miguel Antonio Caro, fue refundar la constitución. Entonces ya ese Estado liberal, donde la iglesia estaba separada del Estado, donde había muchos más derechos sociales, pues digamos que no era viable para ese modelo de país y de sociedad que ellos querían, y dijeron vamos a regenerar esta vuelta está muy libertaria, muy progresista, vamos a volver las cosas al camino de Dios. Entonces, en esta constitución de 1886 surgen pues unas decisiones bastante drásticas para este tiempo, pero para ese tiempo de esos años no era tan drástica, no era tan radical. Entonces, una de las decisiones es que vuelve la iglesia a ingerir o a participar en acciones directas del Estado. ¿Como cuáles? Entonces, llevar el natalicio de las personas pues, que han nacido, llevar las actas de funciones, llevar el conteo de votaciones, funcionaba como una especie de registraduría nacional civil. Entonces, ese papel pues, de la iglesia era importante. E imagínense ustedes, si la iglesia era quien contaba los votos, pues seguramente la objetividad de esas votaciones pues no era la más fiable o la más pertinente. Pero pues digamos que fue una de las grandes decisiones que tomó el señor Rafael Núñez Regenerador. Después de eso, pues se restringió un poquitico más nuevamente la participación social de la mujer en la cultura colombiana, la participación social también de los grupos o de las personas afroamericanas, y se le permitió solamente el derecho al voto a personas blancas, con educación, heterosexuales y con un capital pues amplio. Una persona sin recursos no se denominaba un ciudadano en su completo ejercicio de funciones. Entonces, este proceso de la regeneración de Rafael Núñez duró bastante tiempo, durante el año 1886 y el año 1932. Es decir, los conservadores estuvieron acá casi 50 años seguidos en el poder. Pero esa regeneración, ese modelo centralista, trajo consigo algo que se llama pues, un conflicto civil o lo que denominamos la Guerra de los Mil Días, que fue una guerra que se dio entre 1889 y en 1902. Y la guerra surgió pues por varios motivos. El primero, nuevamente la gente que está en boga del federalismo pues no se aguantó más el modelo central. ¿Qué es lo que pasa con el modelo central? Que infringe unas normas muy grandes y muy fuertes a las provincias. Entonces, por ejemplo, el presidente dice, cada provincia, Antioquia, Popayán, esta es la tasa de impuestos que nos va a pagar. Y la gente que son los caudillos de cada una de esas provincias, pues se sienten afectados por eso. El modelo central también dice, no vamos a tener guerras expansionistas, ya el territorio como quedó delimitado va a quedar así, entonces la gente está en desacuerdo con eso. El modelo centralista también generaba mucha carga tributaria a los pues, pequeños comerciantes o empresarios que habían de la zona, entonces todo ese grupo, los federalistas, las personas que estaban cansadas de los impuestos, las personas con ideas liberales se levantaron en contra del Estado y pues efectivamente fue un conflicto civil entre el Estado y pues una población civil que esperaba pues llegar al poder y poder derrocar a las personas que estaban vigentes en ese momento. ¿Qué pasó con esa guerra de los 1010? Pues que ganó el Estado, ganó el establecimiento, ganaron los conservadores, pero la guerra sí tuvo unos costos muy altos. Y entre esos costos tan altos fue pues la baja o el diezmo de la población y también fue la pérdida de Panamá. Entonces, en ese momento, pues la guerra hay que financiarla, el Estado colombiano, pues en cabeza de los conservadores, lo que hizo fue venderle Panamá a los Estados Unidos y de esa forma, pues financiar la guerra y el conflicto civil.
Entonces eso fue un apartado que pasó en 1899. Cronológicamente, pues primero va la hegemonía conservadora, 1886, 1899, y después vamos a pasar a otro evento político que se llama la República Liberal. Entonces la hegemonía conservadora estuvo desde el 86 hasta el 32. Entonces ya había una gente, una población mucho más, político más educada, que quería una transformación social, que quería un cambio. Y en el año 1932 eligen a un señor que se llama Enrique Olaya. Mentiras, no es Enrique Olaya, es Eduardo Santos Montejo, ¿listo? Que no es este señor que está acá, para que empiece a haber una tradición liberal y una transición en los cambios que requería el país. Digamos que la presidencia de el señor Santos fue muy tranquilita, no fue tan transformadora, pero sí llegó acá un señor que se llamó Alfonso López Pumarejo con una política que se llamó la Revolución en Marcha y que dijo, vamos a revolucionar este país, vamos a transformar, a cambiar, a evolucionar, a darle progreso a esta nación. Y empezó pues a crear unas políticas que para ese tiempo fueron bastante radicales y bastante ambiciosas. La primera, vamos a revolucionar la educación, vamos a crear nuevos centros universitarios y creó la Universidad Nacional, después posteriormente la Universidad Distrital Pedagógica, creó las normales o los centros educativos normalistas. ¿Qué eran estos normalistas que ya ahorita casi no hay? Que un estudiante hace hasta grado 11 y en grado 12 hace una especie de licenciatura o unos conocimientos en pedagogía para seguir formando a la población. Entonces, pues esto no es que haya sido algo de mucha calidad educativa, pero sí permitió mucha más cobertura para toda la nación. Surgieron también unas reformas agrarias. Si alguna vez han escuchado parte o gran parte del conflicto en el país ha sido la mala distribución de la tierra. Resulta que hay unos grandes señores con mucho dinero que se llaman terratenientes, que el 5% en total de la población tiene el 95% de la distribución de la tierra, es decir, que hay una inequidad muy grande y que los ricos pues tienen mucho y los pobres tienen muy poco. Entonces, parte de eso, de la reforma agraria que él planteó fue, vamos a expropiar a esas personas que no le están dando uso productivo a la tierra y se las vamos a dar a los pequeños campesinos para que hagan la explotación que se debe. En ese momento eso fue una idea pues bastante igual, aún sigue siendo una idea bastante retadora, entonces fue de los grandes avances que tuvo la República Liberal. También el tema del reconocimiento de la pluriétnico no se tenía en ese momento y de hecho pues todavía estamos batallando con eso, pero este señor Alfonso López Pumarejo es la primera persona que coloca esto en discusión y empieza pues a entender y le da el sentido a la nación de que entiendan de que los indígenas, los grupos afroamericanos, grupos gitanos en su minoría, tienen que tener una condición especial de habitar también la población colombiana con los mismos derechos, de pronto con otro enfoque, pero siempre reconociendo los derechos. Y también da las primeras reformas feministas. Anteriormente en el 86, con la constitución del 86, de 1886, la propiedad de cualquier tipo de cosa la tenía el hombre, entonces la mujer lo que hacía es delegar al hombre como administrador. Ya con esta reforma feminista se le permitió a la mujer no votar todavía, pero sí el reconocimiento de su propiedad privada. Entonces avanzamos muchachos y lo que nos vamos a encontrar entonces es el siguiente periodo presidencial que es de 1946 a 1950. Entonces, al principio de la década de los 40 y al final de los 30 surge la figura de un señor que se llama Jorge Eliezer Gaitán, que fue alcalde de Bogotá, que fue ministro de Educación, que se formó en Italia y que fue bastante popular y bastante famoso porque defendía pues a las clases sociales de menores recursos, a las clases trabajadoras y efectivamente digamos que su propuesta social era disminuir la brecha social, que los ricos no tuvieran tanto y que los pobres, digamos, que pudieran tener mayores garantías sociales. En las elecciones de 1946, como les decía, de 46 al 50, se presentaron tres candidatos. Un candidato del Partido Liberal, que era un señor que se llamaba o de apellido Turbay, eh, el candidato del Partido Conservador, que era Mariano Espina Pérez, y entonces Jorge Eliezer Gaitán, como no fue designado el candidato oficial del Partido Liberal, dijo, yo voy a montar un partido, y montó un partido que se llamaba Disidencia Liberal, y en ese momento pues se presentaron tres partidos a las elecciones
lo que les digo nuevamente, 1946 a 1950. ¿Qué fue lo problemático de eso? Que los votos que teóricamente iban para el Partido Liberal terminaron dividiéndose entre el candidato oficialista y el candidato disidente, y eso permitió que el candidato conservador Mariano Espina Pérez pues subiera al poder. Eso generó pues mucha rabia en los dirigentes del Partido Liberal, y digamos que la relación quedó bastante rota entre Gaitán y los liberales, con la misma gente de su partido. Entonces, bueno, pasaron las elecciones, Gaitán seguía siendo un candidato muy fuerte y seguramente en las próximas elecciones de 1950-1954 podría ser el próximo presidente del país. Pero resulta que fue asesinado el 9 de abril de 1948, dándole así pues un que el inicio del movimiento o a la violencia que pasó y el Bogotazo. La muerte de Gaitán pues todavía sigue siendo una incógnita. Mucha gente dice que pues era gente del Partido Conservador y que quería que Gaitán no ganara. Otra teoría es que la gente del Partido Liberal, la misma gente de su partido, no estaba de acuerdo con que él fuera un disidente, no estaba de acuerdo que él estuviera por fuera de las normas del partido y pues decidieron eliminarlo, pues matarlo. Entonces pues Gaitán era una persona muy importante para el país. Y acá ya pasamos a la siguiente diapositiva. Y su asesinato pues generó mucha convulsión social, generó mucho desagrado en las clases populares y se presentó lo que llamamos la era de la violencia. Fue una era que empezó con el Bogotazo, pero fue algo incontenible que duró prácticamente 5 años. Tuvimos unas elecciones presidenciales en 1950, un poco atípicas, la gente no votó, ganó un partido conservador, no se supo si las elecciones fueran legítimas o no, pero pues ese estallido social en términos generales se había presentado. Entonces, pues tenemos varias cosas, surgen las guerrillas campesinas, las guerrillas liberales versus los churavitas que eran los conservadores, hubo mucha represión por parte del Estado, pues con todas las personas que se alzaban en armas. Esa represión lo único que generó fue más alzamiento de armas, la creación de grupos guerrilleros y pues estuvo bastante complicado eso. El periodo presidencial que presidió en ese momento de 1950 a 1953, porque no terminó el mandato, fue un señor que era líder conservador, que era Laureano Gómez. Entonces, eso fue lo que pasó con la época de la violencia en nuestro país. Entonces, las élites de los partidos, tanto conservadores como liberales, se preguntaron cómo hacemos para disminuir este grado de violencia, cómo hacemos para disminuir este estallido social, cómo lo erradicamos. Y la respuesta de ellos fue, digamos que permitir, entre comillas, el avance de una figura dictatorial que fue el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces Gustavo Rojas Pinillas asumió el poder del Estado entre los años 1953 y 1957. Mucha gente narra de que fue una dictadura, de que fue una persona que accedió al poder por medio de la fuerza, pero no fue tanto así, sino fue un acuerdo entre las élites para permitirle a una persona gobernar y digamos que disminuir esa rabia social que se tenían en términos generales contra los partidos políticos. Entonces la gente se esperaría que un gobierno militar sea un gobierno déspota, sea un gobierno que no reivindica derechos sociales, que no trae progreso social, pero el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla pues fue bastante bueno. Se encargó de diezmar el conflicto, pero no solamente en términos, o la violencia, en términos de fuerza, sino en términos también de acuerdos políticos. Firmó acuerdos políticos con los grupos guerrilleros, permitiéndoles la participación y la inserción, pues, nuevamente en la sociedad civil. También generó grandes reformas educativas, como la creación de universidades, generó también programas radiales, televisivos, le permitió mucha gente la graduación de su bachillerato a través de programas radiales. En el periodo de Gustavo Rojas Pinilla es cuando se da la primera votación de mujeres y pues también se le reconoce por sus grandes obras públicas, por generar el aeropuerto, por hacer la calle 26. Entonces fue una presidencia, un periodo que gratamente pues le dejó mucho provecho al país.
Pero entonces los partidos políticos no se iban a quedar con esa, no tanto insatisfacción, pero pues con ese beneplácito de que una persona externa a ellos estuviera gobernando, y en el año 1957 decidieron derrocar nuevamente al general Gustavo Rojas Pinilla y decir que en el país, para mantener la seguridad, el orden y la paz, se iba a generar un nuevo movimiento, una nueva iniciativa política, que era crear algo que se llamaba el Frente Nacional. Y el Frente Nacional es que durante 16 años se iban a dividir el poder, un periodo los liberales, otro periodo los conservadores, un periodo los liberales y otro periodo los conservadores. Entonces eso realmente fue un desastre para eh, la política, la cultura y la sociedad en el país, porque lo que generó fue una grave exclusión social. Ningún grupo que no hiciera parte de los liberales o los conservadores podía acceder al poder, entonces eso fomentó mucha rabia entre todos los colombianos y surgieron pues muchas guerrillas, entre ellas las FARC y el M-19, las FARC en 1963 y el M-19 en 1974. Como respuesta a esa inequidad política, esa ausencia de participación, surgen estos grupos pues, para hacerle contrapeso al Estado. Realmente del Frente Nacional no se pueden rescatar grandes obras, grandes avances sociales, sino fue más la distribución burocrática de ciertas élites políticas. Entonces, como les decía, eso, entonces generó la creación del M-19. Este señor es uno de los representantes más famosos de esa extinta guerrilla, de la cual el señor Gustavo Petro pues hacía parte cuando era muy joven, y es pues el grupo M-19, Movimiento 19 de Abril. El grupo surge porque en unas elecciones presidenciales hubo un fraude político el 19 de abril y un presidente del establecimiento político conservador que se llamaba Misael Pastrana quedó electo en unas elecciones pues muy raras, muy atípicas. Cuando están haciendo el conteo de los votos, la luz se fue y decretan al otro día que el señor que les menciono es el presidente. Entonces todo este tipo de agresiones hacia la población civil, pues genera también este tipo de acciones. Este grupo guerrillero, el M-19, pues efectivamente como grupo alzado en armas, como grupo beligerante, pues tiene que hacer una serie de acciones, de luchas simbólicas y luchas pues tangibles y materiales en contra del Estado, pues para demostrar de que son una fuerza política, pero también armada y que puede dar respuesta y pues puede colocar el Estado a tambalear. Efectivamente, pues la propuesta de los grupos guerrilleros fue tomarse el poder, y eso no necesariamente es malo, pues para cambiar las dinámicas del país. Entonces, varias de esas luchas, pues entre ellas están el robo a la espada de Bolívar, que era un monumento histórico que había. También se robaron unas armas en una comandancia policial. Y en el año 1985 deciden tomarse el Palacio de Justicia con la finalidad pues de eliminar unos expedientes judiciales y pues también para demostrar su poderío armado. Parte de lo que se cuenta es que esta toma al Palacio de Justicia pues fue una toma que efectivamente necesitaba muchos recursos y fue financiada por el narcotráfico. El narcotráfico ha sido uno de los grandes problemas y de las grandes malarias que ha tenido el país, porque permitió la creación de unos grupos, bueno, posteriormente lo vamos a ver, paramilitares, autodefensas, el fortalecimiento de unas guerrillas, y eso pues nos ha generado mucho problema como nación, como país, como sociedad, no solamente en términos de consumo, sino también de enriquecimiento ilícito, y que todo el conflicto social que ha surgido en el país pues tenga mucho más fuerza porque se alimenta el combustible del narcotráfico, como genera unas rentabilidades y unas utilidades pues estrafalarias, pues eso también fue lo que le permitió a las guerrillas su supervivencia y pues cierto tipo de grupos. Y entonces pues tenemos ahí al señor Pablo Escobar que presidía. Entonces el señor Pablo Escobar tomó una guerra armada en contra del Estado que efectivamente, como yo les decía, financiada por el narcotráfico, le hizo mucho daño al Estado. Asesinaron a muchas figuras populares, a muchos líderes de opinión, a muchos periodistas. Entonces pues fue entre los 80 y los 90 algo muy oscuro para la realidad pues colombiana, pero pues eso fue lo que nos sucedió. Como les decía, los grupos guerrilleros en otros países de Latinoamérica
fueron grupos que se alzaron en contra del Estado, pero no eran grupos tan fuertes porque pues un grupo guerrillero no tiene muchas fuentes de financiamiento. Lo que pasó particularmente en nuestro país es que como estaban financiados por el narcotráfico, pues su flujo de dinero, la capacidad armamentista, la capacidad también estratégica, pues fue muy fuerte, lo que les permitió pues combatir mucho tiempo con el Estado, dado el caso o tanto así que después nos tocó firmar un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros por su fuerza y por su presencia en el territorio nacional. Otro evento importante que hay que narrar es el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989. En el año 1990 se presentaban las elecciones del país. Este señor pues era una persona también muy popular. Hagan de cuenta que un Gaitán de su época también tenía un discurso de clases bastante fuerte, quería pues que el país tuviera un modelo de desarrollo. mm, digamos que públicamente tomó unas declaraciones en contra del cartel de Medellín, en contra de la figura de Pablo Escobar, y parte de eso, pues, eh, dio como consecuencia su muerte. Entonces, Luis Carlos Galán también para muchas personas era el reflejo de esa esperanza que el país necesitaba, que no pudo ser. En esas elecciones para 1990 murieron tres candidatos presidenciales muy fuertes. Murió el señor también Carlos Pizarro, dirigente del M-19, y Bernardo Jaramillo, también perteneciente a un partido que se llamaba la Unión Patriótica. A los tres los exterminaron y eso no, pues no permitió como que el país tuviera otro rumbo, sino que siguiera eligiendo sobre los mismos del mismo establecimiento. Entonces suceden las elecciones de 1990 y en el año 1990 también empiezan a trabajar para generar una nueva constitución. Recuerden que la constitución es como la norma de normas, es el librito base sobre el cual se representan todos los derechos de los ciudadanos, las obligaciones del Estado, las garantías, el establecimiento de cómo se organiza el Estado, y se dieron cuenta que la constitución de 1886 era una constitución que no daba cuenta de lo que estaba pasando en el país, era una constitución que no era garantista, que no era democrática, que no era participativa y pues en ese momento se genera la creación de la constitución. Entonces para eso se establece una Asamblea Nacional Constituyente, un grupo de personas juristas que va a conformar la nueva constitución, la va a debatir, la va a crear y la constitución política colombiana sale en 1991. En términos, digamos, del papel, es una constitución muy amplia, una constitución muy robusta. Por varios expertos es señalado como una de las mejores constituciones del mundo porque recopila muy bien todo lo que es el Estado, lo que les dije anteriormente, las obligaciones, los derechos ciudadanos y pues eso, es como la carta de garantías para todos nosotros como ciudadanos. Entonces la constitución pues le dio como una ilusión nuevamente al país. Pero posteriormente, pues hay otro proceso, evento político que hay que señalar, algo que se llama el proceso 8000. En el año 1994, en las elecciones, gana un señor que se llama Ernesto Samper, pero resulta que alguien decía hacer una denuncia pública y dice que toda la campaña de él fue financiado por un grupo narcotraficante, que era el cartel de Cali. Entonces, pues en ese momento fue un escándalo grandísimo de pues cómo era posible que un presidente del país tuviera nexos y tuviera vínculos con el narcotráfico. Ese periodo presidencial entre 1994 y 1998 prácticamente que no se hizo absolutamente nada, pues porque el presidente estaba más empecinado en defender su caso que no de pronto en el desarrollo de políticas sociales. Para el año, para el siguiente evento que tenemos es la creación de los grupos Convivir y de los grupos paramilitares. Entonces, en el año 1996 y 97 se genera un expediente por parte del Estado, una norma jurídica en la que se dice que ciertos grupos armados de personas privadas, de personas naturales, tenían la capacidad de patrullar y de disuadir cualquier tipo de acción criminal en contra de ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Las guerrillas cogieron mucha fuerza en la parte rural y se dedicaban a la extorsión de grupos o de personas ganaderas, de terratenientes, y los terratenientes en defensa de esto, pues decidieron generar grupos de autodefensas o grupos de convivir. Y lo que les decía, no eran grupos al margen del Estado, sino que eran grupos que estaban reglamentados, legalmente constituidos por el Estado. Esto fue la puerta también a una de las grandes
violaciones de derechos humanos y matanzas más grandes en el país, porque estos grupos de convivir y paramilitares y autodefensas, pues también, digamos que perdieron el norte un poco en su actividad social y se dedicaron también a la extorsión, al robo de propiedades, al enriquecimiento ilícito. Entonces, pues también abrió una puerta del conflicto entre guerrillas, paramilitares y Estado, lo cual pues también fue una época bastante negativa en nuestro país. Pasamos al siguiente evento histórico que es el Plan Colombia. Entonces, en las elecciones de 1998 a 2002, gana un señor que se llama Andrés Pastrana y el presidente Pastrana pues quería inicialmente negociar con los guerrilleros un acuerdo, un cese de armas, no lo logró, fue imposible hacerlo. Y digamos que a partir de eso, bueno, eso fue una situación política que se llamó la silla vacía. Habían unas negociaciones en el Caguán. El líder de las guerrillas, que en ese momento era Tiro Fijo, no asistió a la negociación. Se vio como un desplante público al jefe de Estado. Y en ese momento Andrés Pastrana decide cambiar toda la estrategia y ya no tomar una estrategia dialogante, sino guerrerista. Y para ese momento, junto con que verá, junto a Bill Clinton, deciden pues tomar unos apoyos, algo que llamó Plan Colombia, y era donde el Estado de Estados Unidos colaboraba con armas, con presupuesto a Colombia pues, para erradicar el terrorismo y la venta de narcotráfico. En el año 2002 surge o emerge la figura de Álvaro Uribe Vélez como presidente del país, uno de los presidentes más populares en la historia de la nación. Popular no quiere decir o no es necesariamente bueno, sino que gozó con un alto nivel de popularidad y fue el primer presidente que se hizo reelegir, cambiando pues unos artículos en la Constitución. A Uribe en sus 8 años de gobierno, entre el 2002 y el 2010, se le dan como victorias pues la guerra contra las guerrillas, haberlas diezmado bastante. eh, digamos que ese diezmo le permitió posteriormente a otro presidente firmar y hacer un acuerdo de paz con ellos, pero ese fue como el gran triunfo de Uribe. Diezmar y atacar militarmente a las guerrillas. Teóricamente también generó la desmovilización de los grupos paramilitares, unos progresos en economía e inversión social e inversión externa, qué pena, pero lo que se le critica a Uribe es que sus planes de progreso social fueron muy cortos, no logró ninguna política que mejorara la calidad de vida de los colombianos en términos generales. Y otro problema también fue pues las acusaciones que aún son vigentes sobre paramilitarismo. A Uribe se le acusa de que en su finca, en la finca de sus papás, se generaron gran parte de los grupos paramilitares y que muchas de las elecciones que él ganó pues están vinculadas con grupos paramilitares. Posteriormente pasamos al siguiente presidente que se llamó Juan Manuel Santos, que tomó la presidencia del país entre el 2012 y entre el 2010 y el 2018 para 8 años de gobierno, dos periodos presidenciables y su gran política fue haber firmado un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, prácticamente que duraron 5 años en esa negociación, entre el 2010 y el 2015. En el 2016 ya estaban todos los acuerdos, digamos, pulidos, bien definidos, y en ese momento se firma la paz con la guerrilla. Entonces, en esos momentos se le garantizaba a la guerrilla de las FARC que pues iban a tener una participación política. También se garantizaba la eliminación del narcotráfico, también se garantizaba unas reformas agrarias y de distribución social. Muchas de esas cosas pues todavía están en veremos, todavía están en términos de implementación. Fue algo simbólicamente muy bonito, pero la práctica ha sido mucho más compleja y la implementación ha sido precaria. Y ya el último evento político que tenemos que sucedió en el 2022 es que surge como presidente, o sube como presidente, la primera figura como un presidente de izquierda. Siempre habíamos tenido presidentes de derecha o si no son de derecha vinculados al establecimiento, es decir, a las castas políticas, pero esta es la primera vez que un presidente que viene de clase popular, perteneciente a un grupo guerrillero y de pronto con unas ideas de distribución social
mucho más marcadas, pues llega al poder y pues es un hito bastante grande. Como les mencioné, Petro viene de un grupo que se llamaba el M-19, un grupo guerrillero. Su propuesta de campaña pues fue una política de progreso social, de redistribución de la riqueza, unos modelos productivos y económicos mucho más distributivos y pues tocará evaluar ya posteriormente en la historia cómo se vivió o cómo se sintió o cuál es el balance de ese gobierno de izquierda. Entonces, con esto de evento número 20 hemos acabado la fundamentación conceptual en la parte cronológica y vamos a hablar un minutico de esta parte que también la tenemos en nuestro libro. Resulta que podemos decir que en la historia política de nuestro país surgieron unos magnicidios. ¿Qué es el magnicidio? Es la muerte violenta a una persona poderosa con un cargo importante o con gran relevancia política. Entonces resulta, como les mencioné, Galán era una persona que iba para ser el presidente en 1990 y lo asesinaron. Carlos Pizarro también, Bernardo Jaramillo Osa, la misma historia. Y este señor que se llamaba Álvaro Gómez Hurtado iba para presidente en el año 1994 y lastimosamente pues sí fue un asesinato por parte de la guerrilla de las FARC, lo cual pues lo dejó desvinculado de la carrera política y nos quitó la oportunidad también de un muy buen presidente, pues conservador sí, pero muy buen presidente. Entonces muchachos, con esto hemos finalizado la propuesta de historia política de Colombia, de unos eventos políticos y sociales y les agradezco a ustedes su atención.